Grandeza de un poeta se mide por la calidad de su obra. Jorge Manrique es el mejor poeta del siglo XV y esta superioridad se debe a una sola composición. Este es un estudio sobre las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Yo soy Catalina Montero, tu profe de lengua y literatura. Jorge Manrique nace en una familia de poetas que supieron armonizar las letras y las armas. Por línea materna, entronca con don Íñigo de Mendoza, marqués de Santillana, y por la línea paterna con el dramaturgo y poeta Gómez Manrique. Vino al mundo en 1440 en Paredes de Nava, en una localidad de Palencia, y en el seno de una familia numerosa. Siendo muy pequeño, la familia se trasladó a Segura de la Sierra, cabeza de la encomienda de la Orden de Santiago. Poco tiempo después, en 1445, muere su madre. El joven Jorge sigue los pasos de su padre y fue caballero santiaguista en tierras manchegas, además de capitán de armas. Militó a favor de Isabel la Católica y murió al servicio combatiendo al duque de Villena en el castillo de Garci Muñoz en Cuenca en la primavera de 1479 a la edad de 39 años y fue enterrado en el monasterio de Uclés. La obra poética de Jorge Manrique no es muy extensa. El cancionero publicado contiene 49 poemas que están clasificados en tres grupos. La poesía amorosa, la más numerosa, que está representada por 45 poemas. La poesía burlesca, representada por solamente 3 composiciones. Y la poesía moral, con una sola composición, pero bastante extensa y la más representativa de Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre. Cultivó la poesía que estaba de moda en su tiempo, con una doble vertiente de la poesía trovadoresca, que era el amor cortés y la poesía burlesca. Sin embargo, no sintió ninguna atracción por la alegórica dantesca que muchos escritores llevaban cultivando 200 años desde su aparición. El tema de la muerte aparece ya en la Biblia con el Vanitas Vanitatum del Eclesiastés y continúa en los Santos Padres y está presente en manifestaciones culturales de la Edad Media, haciéndose más acusado en los siglos XIV y XV. Se predica en los templos, se escribe en tratados doctrinales, se esculpe y se pinta en cementerios y mausoleos, y la mayor parte de los poetas se encuentran composiciones referidas a la muerte. Jorge Manrique tiene ante sí toda una tradición literaria y no literaria, pero el antecedente más inmediato es una composición titulada Coplas para el señor Diego Arias de Ávila, de su tío Gómez Manrique. Entonces, ¿por qué esta originalidad? ¿En qué consiste la originalidad de la obra de Jorge Manrique? Se dice que en la creación poética son necesarios al menos 2 componentes básicos: unas vivencias capaces de conmocionar nuestro espíritu y una perfecta adecuación de la obra. Y ambos componentes se dieron en Jorge Manrique. Sintió vivamente el paso del tiempo y el poder destructor de la muerte. De este modo, la creación poética fue una poesía vivida. El gran mérito de este poeta, en sumo, consiste en haber dado cima y forma definitiva a un tópico de la Edad Media. Hay 2 posturas del hombre ante la muerte en la época medieval: la negadora del mundo, que ve la muerte como una liberación de este destierro y por tanto se la recibe con alegría porque nos abre las puertas de la eternidad. Otra postura es la vitalista, donde la muerte nos arrebata los placeres de la vida. Estas 2 posturas pueden verse a lo largo de sus coplas. Sin embargo, en la parte final abre una perspectiva que se acerca más al Renacimiento, al hablarnos que hay que caminar hacia la vida eterna con la posibilidad de dejar huella duradera en este mundo.
La fecha de las coplas, partimos de la base, de la hipótesis que tienen el origen en el hecho concreto de la muerte de su padre, que don Rodrigo Manrique murió en noviembre de 1476 y el poeta 3 años más tarde. Entre estas dos fechas ha de situarse la composición de las coplas. Sin embargo, es muy posible que fueran escritas inmediatamente después de sufrir la experiencia dolorosa de la pérdida paterna. El material poético se ha organizado en 3 planos sucesivos que van de lo general a lo particular. El primer plano, la primera parte, es de carácter general, donde el autor expresa las ideas acerca de la brevedad de la vida, la fugacidad de los bienes mundanos, la hermosura, la juventud, las riquezas, el poder, el honor, y que todo acaba con la muerte. Esta primera parte abarcaría desde la estrofa primera hasta la 13ª. El segundo plano comienza con la ejemplificación, aunque de un modo general, de los temas expuestos líricamente en el plano anterior. Es lo que se conoce como el ubi sum, donde son personas y hechos concretos de una historia inmediatamente anterior. De su consideración se desprende el paso fugaz del tiempo con el poder destructor de la muerte. Abarcaría desde la estrofa 14ª a la 24ª. El tercer plano o la tercera parte la muerte está individualizada, en el caso concreto de su padre, don Rodrigo Manrique. Se hace elegio de la muerte y se ofrece una muerte de resignación y serenidad cristiana ante la muerte. Sería desde la estrofa 25ª hasta el final de las coplas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Esta copla está formada por sextillas dobles o coplas de pie quebrado, también llamadas estrofas manriqueñas, con el siguiente esquema: 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C. Algunas veces el tetrasílabo se sustituye por un pentasílabo. El pensamiento manriqueño se desarrolla en 2 coplas, es decir, en 12 versos. Con este ejemplo acabamos de explicar la rima y la métrica de las coplas manriqueñas. La belleza que admiramos en las coplas viene dada por una serie de recursos, entre los que resaltamos los siguientes. En primer lugar, el equilibrio entre fondo y forma, ya que era costumbre que para los temas serios o graves se usara una estrofa de arte mayor y adornados con todo el aparato alegórico lleno de recursos poéticos, y para los temas ligeros el verso octosílabo. Sin embargo, Jorge Manrique camina a contracorriente. En segundo lugar, tenemos una huida de la sintaxis latinizante, así como del léxico culto. En tercer lugar, la operación exhortativa mediante el uso del imperativo, creando así un acercamiento al lector. En cuarto lugar, tenemos el empleo del tiempo verbal en presente, que de esta manera consigue 2 cosas. Nos pone de manifiesto el fluir temporal y la presentación de las cosas. En quinto lugar, tenemos el uso de plural, de modestia, donde el lector se siente incluido y participante de la misma perspectiva que el autor. Nuestras vidas, descansamos, vivimos, etc. En sexto lugar, encontramos sobriedad con escasa ornamentación y ausencia de color. En séptimo lugar, hay una sinceridad de sentimiento. Y por último, la modernidad de la lengua, ya que Jorge Manrique parece como si intuyera el futuro del idioma y elige las formas que van a quedar definitivas. Por eso las coplas, comparadas con la expresión lingüística de otros autores, se nos presentan con aires de modernidad.
Las coplas tuvieron un éxito inmediato y lo han tenido hasta el día de hoy sin interrupción, lo que contrasta con otros escritores que han tenido su momento de esplendor y su olvido. En este sentido, podemos decir que es un clásico. Prueba de que tuvieron mucho éxito en los primeros años del siglo XVI es que empezaron a editarse con glosas, esto es, quiere decir con comentarios o amplificaciones añadidos a cada una de las coplas originales de Jorge Manrique. Y hasta aquí la entrega de hoy. Espero que les haya gustado, que le deis un like y si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios y yo os la resolveré con mucho gusto. Muchas gracias y hasta pronto.